Eh, Agradezco, hermanos, la invitación que me han hecho para poder estar con ustedes en esta tarde. Es de verdad un privilegio el poder acompañarles y poder compartir algo de la palabra de Dios. Quisiera que me acompañaran a leer en Hechos capítulo 17. Voy a compartir un tema que estuve compartiendo esta semana con los hermanos allá en casa, tanto en ministerio como en devocional, y espero que pueda ser también de provecho para nosotros en esta tarde o en esta noche. Hechos capítulo 17, voy a leer desde el versículo 22. Desde el versículo 22. Dice la palabra de Dios así, sabemos la historia. Pablo está en Atenas, en el Areópago, predicando a aquel Dios no conocido, ¿cierto? Viendo tanta idolatría en aquella ciudad, aquellos hombres que lo único que les interesaba era escuchar algo nuevo. Allí se presenta el apóstol Pablo en esta ciudad histórica, en esta ciudad conocida que es Atenas, y está narrado en las páginas de las Sagradas Escrituras esta tremenda predicación del apóstol Pablo, y quisiera allí extraer un par de versículos. Dice desde el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esta es la frase que quisiera recalcar: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Voy a dejar hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Este pasaje es conocido, lo utilizamos para predicar el Evangelio, particularmente los versículos 30 y 31 que nos leí, donde está el mandamiento de Dios, ¿cierto?, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero quisiera, en cuanto al Evangelio, recalcar no estos dos versículos que son conocidos por nosotros, sino también uno anteriormente que he señalado, que es el que está en el versículo 27. Pero antes, el apóstol Pablo está hablando de Dios, está hablando de atributos de Dios, está hablando de sus obras, está hablando de los propósitos de Dios. Es interesante cómo el apóstol Pablo, en su sabiduría y en su conocimiento del Antiguo Testamento, pudo predicar estas palabras, y con una convicción, con una seguridad de lo que decía, y con un conocimiento, ¿cierto?, del Dios que él estaba predicando. Al contrario de aquellos atenienses que adoraban a un Dios no conocido, había allí una estatua al Dios no conocido. Este Pablo adoraba y servía al Dios que él conocía, a ese que él servía, como dice en el versículo 23, a quien yo os anuncio. Este Dios que es el Dios nuestro, este Dios que conocemos, que es el Dios creador, dice la palabra de Dios que no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, nos dice el versículo 25, se nos muestra como el Dios creador. Luego en el versículo 26, también hablando de la creación, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y quisiera recalcar estos dos propósitos que salen en estos versículos. El primero, en el versículo 26, dice: para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y ahí se para, nos indica el objetivo, el propósito de Dios de hacer de una sangre todo el linaje de los hombres, para que el hombre habite sobre toda la faz de la tierra. Y ese fue el mandamiento que Dios le dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿cierto? Multiplicados y fructificados, llenar la tierra y sojuzgarla, fue el mandamiento de Dios en el libro de Génesis. Por lo tanto, ese objetivo se ha cumplido. Pero luego, en el versículo, al finalizar el versículo 26,
da una declaración que es tremendamente importante para nosotros, los seres humanos, en estos tiempos incluso. Dice, y les ha prefijado, refiriéndose a la raza humana, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y uno entiende de que con estas frases, el apóstol claramente está dando a entender de que cada uno de nosotros, o en forma general, podríamos decir primero, nosotros como seres humanos estamos sumergidos en un espacio físico, ¿cierto? En una esfera física que es el planeta Tierra, pero también estamos limitados, podemos decir, en un espacio de tiempo en el cual vivimos y del cual no vamos a salir, del cual no vamos a extendernos, del cual no vamos a traspasar. Como dice el libro de Job también, sus días están determinados y por lo tanto podemos entender que cada uno de nosotros tiene sus días contados, sus días determinados. Sabemos el momento de nuestro nacimiento, no sabemos el momento de nuestra muerte, pero cualquiera de nosotros puede partir en cualquier momento, ya sea a la presencia del Señor o ya sea para partir a la eternidad sin Cristo. Y lo que viene a continuación, por tanto, es algo tremendamente importante. El Creador, Dios, nos ha fijado límites en cuanto a tiempo y en cuanto a espacio en esta tierra, y el objetivo por el cual Él ha hecho esto con sabiduría es que, dice según el versículo 27, para que busquen a Dios. Ese es el deseo, ese es el objetivo de Dios, para que busquen a Dios, para que el ser humano le busque, para que el ser humano le busque, y luego hará entender cuál es la naturaleza o cuál es la condición más bien también en la que se encuentra el ser humano. Dice, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y podemos entender aquí la condición del ser humano, podemos asemejarlo posiblemente a una persona ciega, y sabemos que la Escritura habla del ser humano que está en pecado, que está lejos de Dios, y una de las figuras que el ser humano, perdón, que Dios ocupa para mostrarnos nuestra condición espiritual es la de un ciego, es la de aquel que no tiene vista. Y por lo tanto aquí Pablo, entiendo, está ocupando aquella figura y dice, para que si en alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y uno puede en otro momento también recordar otro pasaje que posiblemente podría contradecir aquello que está diciendo aquí, pasaje conocido que está en Romanos capítulo 3 y que es extraído del Antiguo Testamento cuando la Biblia dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces uno puede preguntarse cómo es posible que la Biblia aquí mande a los hombres a que busquen a Dios, si es que en realidad la Biblia dice también en otro pasaje de que nosotros no tenemos esa capacidad de buscar a Dios. Y en mi apreciación, hermano, la respuesta es lo que señala al final del versículo 27, y es el primer punto que voy a tocar en esta noche, cuando dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros o de nosotros. Y por tanto, la razón o la oportunidad que tenemos y el mandamiento que tenemos como seres humanos de buscar a Dios es porque primeramente Dios se ha acercado a nosotros, como dice este versículo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y como dije, hay tres puntos que quisiera mencionar, y el primero es en relación a Dios. Y en relación a Dios quisiera mencionar algo que para nosotros es conocido, pero que podemos traer a la mente, podemos traer a nuestro corazón, y podemos darnos cuenta y podemos profundizar un poco en qué es lo que es el corazón de Dios, el deseo de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios en tantos pasajes es que Dios primeramente ha buscado al ser humano. En otras palabras, nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de buscar a Dios, puesto que sabemos que por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia capacidad, no tenemos ninguna alternativa, ninguna posibilidad de acercarnos a Dios. Pero Él ha hecho la obra, como sabemos, es Él el que se ha acercado a nosotros, y podemos pensar en la historia de la humanidad, en la historia desde el principio, cómo Dios se ha acercado al ser humano. Y es por eso que cobra tanta importancia el hecho de que nosotros, que es el segundo punto que vamos a ver, nosotros nos acerquemos a Dios. Dios se ha acercado al ser humano desde el principio. Podemos pensar incluso en la creación, que Dios ha hecho al ser humano una criatura especial, distinta, principal, diría yo, entre las otras creaciones de Dios. Si bien dice la palabra de Dios que somos un poco menores a los ángeles, entiendo, y lo que dice la palabra de Dios es que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, por lo tanto tenemos
una preeminencia, tenemos una importancia para Dios superior incluso a los ángeles, superior a la raza animal, superior a la raza vegetal y a otras creaciones, podemos entender. Por lo tanto, Dios ha querido tener una cercanía mayor con el ser humano, con el hombre, con la mujer. Nos ha creado a su imagen y semejanza. Él mismo fue el que plantó en Edén, o en la tierra, ¿cierto?, el huerto de Edén, para allí colocar al hombre que había creado a Adán y Eva, para tener comunión con él. Ese era el objetivo de Dios, tener comunión con el ser humano. Dios creó al ser humano para tener comunión con su criatura, y por eso lo coloca allí en el huerto de Edén, y dice la palabra de Dios que la voz de Jehová se paseaba en el huerto. Él estaba allí con su criatura y tenía comunión con él. Sabemos lo que pasó en Génesis capítulo 3, cómo el ser humano desobedece y es echado del huerto de Edén, ¿cierto? Es echado de la presencia de Dios por causa del pecado, y es lo que nos enseña la Biblia acerca del pecado. El pecado produce separación entre Dios y los hombres, y por lo tanto hemos sido separados de Dios por causa de nuestro pecado. Pero uno, si sigue viendo en las páginas de las Escrituras, podemos ver que Dios constantemente está buscando y ha buscado al ser humano a lo largo de la historia de la humanidad. Podemos pensar, por ejemplo, en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que fue un pueblo rebelde, un pueblo pequeño, de los menores, ¿cierto?, entre los pueblos, entre las naciones de la tierra. Dios escoge a este pueblo pequeño, este pueblo insignificante, que es el pueblo de Israel, y lo hace su pueblo terrenal, lo hace su pueblo escogido, lo hace su pueblo para que tuviera comunión con él. Conocemos la historia, o conocemos la figura más bien, que se señala, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Se habla del pueblo de Israel como la higuera. Y el Señor Jesucristo dijo en un momento, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. El Señor Jesucristo sabemos que vino a esta tierra, y como dice Juan capítulo 1, dice, a lo suyo vino. Él vino a su pueblo Israel. Pero ¿qué dice después de ese versículo? Y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel le rechazó. O podemos recordar las palabras de Hebreos 1:1, cuando nuevamente Dios manifestando su corazón y su intención. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y por lo tanto también vemos allí aquel acto, aquel deseo vehemente del corazón del Creador, del corazón de Dios, de buscar a su pueblo Israel, de buscar constantemente, a pesar de que el pueblo de Israel le fallaba y le fallaba. Sin embargo, constantemente Dios fue y sigue en búsqueda de su pueblo Israel. Podemos recordar, para ver incluso, a lo mejor quizás más de cerca, en cuanto a la raza humana, aquel que es Dios y que tomó forma humana, el Señor Jesús, como él, como dije en el pasaje de Juan, vino a los suyos y los suyos no la recibieron, como él lloró sobre la ciudad de Jerusalén cuando estaba allí ya entrando por última vez para poder ser crucificado y hacer la obra de salvación, cuando aquel ser perfecto, aquel ser amoroso, misericordioso, como nadie puede haber en esta tierra, ese ser llegando a la ciudad de Jerusalén tiene que decir, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. O como en otro momento, aquel versículo conocido, dice sobre la ciudad de Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y fíjese lo que dice a continuación. Y revelando lo que es el corazón del Señor Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Frase para el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Eso era lo que el Señor quería. Juntar a su pueblo Israel, juntar a los habitantes de Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de tus alas, de las alas, y no quisiste? Allí está el Señor. Allí está el Señor mostrando su deseo de tener comunión con el pueblo de Israel. Pero también sabemos que el pueblo de Israel le rechazó, y en Romanos 9, 10 y 11 podemos ver cómo a través de la incredulidad del pueblo de Israel vino o se hizo extensiva, podríamos pensar, esa búsqueda no solamente al pueblo de Israel, sino que esa búsqueda se extiende y está en el propósito de Dios desde antes de la creación. Esa búsqueda se entiende no solamente a los judíos, a los israelitas, sino también a los gentiles, aquellos que en la figura de Romanos
hemos sido insertados en el olivo natural, ¿cierto? Fuimos injertados. Lo que no alcanzó Israel, dice la palabra de Dios, los escogidos, nosotros lo hemos alcanzado. Dice otra palabra en Romanos también, en estos 3 capítulos que habla de Israel, dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y por lo tanto uno puede ver que el Señor Jesucristo y Dios no solamente buscó al pueblo de Israel, sino que buscó al ser humano. Amplía esta búsqueda en su propósito, en el determinado tiempo, amplía esta búsqueda. Y ya no solamente viene a buscar, como dijo el Señor, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que a todo hombre, a todo hombre. Por eso el versículo de Juan 1.2 es tan importante y tan conocido por nosotros. Dice el 11, a lo suyo vino, pero a los suyos no la recibieron. Y después viene este versículo dorado, pero a todos los que la recibieron, o a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de a todos. Y esa búsqueda y ese deseo de Dios ya no solamente es para el israelita, sino que también es para los gentiles, para nosotros. Algo que le costó tanto, ¿cierto?, en sus primeros inicios, entender a los apóstoles, a la iglesia en Jerusalén, que tuvieron grandes luchas, ¿cierto?, por tratar de entender de que la salvación no solamente era para los judíos, sino que también era para los gentiles. Podemos pensar también en aquella triple parábola que está descrita en Mateo y en Lucas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Y en las 3 parábolas también se menciona esta búsqueda de Dios por el ser humano. Y si hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo en su corazón, puede con esta palabra, estimado oyente, entender de que Dios la ha estado buscando desde tiempos aquellos, desde tiempos antiguos a usted, aún desde que usted no nacía. Dios ya le estaba buscando e hizo algo para que usted pudiera encontrarse con Él, como lo leímos en Hechos 17. Dios se acercó de tal forma al ser humano que no escatimó, dice la palabra de Dios, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por lo tanto, podemos ver allí el corazón, el amor de Dios, el deseo vehemente de Dios de acercarse a su criatura tan rebelde como lo fue el pueblo de Israel y como lo somos cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios sigue su búsqueda y sigue, por así decirlo, intentando y sigue llamando al corazón del ser humano para que lo busque, para que lo busque. Pero también, y es lo que vamos a ver en este punto 2, no solamente Dios anhela tener esta comunión en la salvación, sino que más allá. Podemos pensar en el versículo que hemos leído en Hechos 17, cuando el objetivo de Dios para colocarnos un límite ha prefijado el orden de los tiempos. Dice, para que busquen a Dios, para que busquen a Dios. Y hermanos, tenía la siguiente reflexión para pasar a este punto número 2. Esta búsqueda que Dios desea que el ser humano tenga de Él, ¿es solamente para los que no le conocen? Nosotros predicamos y le decimos al oyente, y lo decimos en esta noche, y si hay un oyente que todavía no le conoce, tú debes, amigo, buscar a Dios, debes buscar a Dios para salvación, debes buscar a aquel que dijo, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, el Señor Jesucristo que dio su vida por cada uno de nosotros. Nosotros debemos buscar a Dios, pero una vez que nosotros le hemos encontrado, una vez que nosotros hemos recibido este regalo precioso de la salvación, una vez que hemos procedido al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo, mi pregunta era, ¿la búsqueda se detiene? ¿El propósito de Dios ya está cumplido 100% y nosotros ya no debemos más buscar a Dios? Porque dice este versículo que el objetivo de Dios es que para crearnos y fijarnos en la tierra y colocarnos un límite de edad, es para que le busquemos. Y por lo tanto mi pregunta era, cuando yo me convierto a Cristo, ¿esa búsqueda finaliza o esa búsqueda continúa? Y obviamente lo que uno puede entender lógicamente es que esta búsqueda no se puede detener. Es que nosotros debiéramos seguir buscando a Dios. Es que nosotros ya le hallamos, ¿cierto?, para salvación. Pero allí no se termina la vida del ser humano. En otras palabras, podemos pensar es que nosotros debemos tener una búsqueda ya no para salvación, sino que una búsqueda para comunión con Dios, tener comunión con Él. Y vamos a ver en esta media hora restante que Dios eso es lo que desea de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. La búsqueda de nosotros ya como creyentes, ya como salvados,
que le podamos buscar a Él, que podamos tener comunión con Él. Porque recuerda el versículo que hemos leído, es que Dios, para crearnos y para colocarnos en este mundo, es para que le busquemos. Recordaba aquel último, creo, los últimos versículos del libro de Eclesiastés, cuando Salomón dice, esto es el todo del hombre, teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, este es el objetivo del hombre, este es el fin del ser humano, el que pudo experimentar todo lo que vivió con sus riquezas y con toda la vanidad que conoció en este mundo, el que vivió más que ninguno de nosotros en cuanto a la vida, en cuanto a los placeres de este mundo. Este hombre, el sabio Salomón, tuvo que decir, luego de ver toda la vanidad que había bajo la tierra, bajo el sol, más bien, él tuvo que decir al finalizar este libro, el fin de todo discurso es este, creo que dice el versículo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y vuelvo a decir, hermanos, creo que ese objetivo no es solamente para que, o hasta el momento en que creamos en él, sino que esa búsqueda y ese objetivo debe continuar en nuestra vida como creyentes. Y quisiera separar dos esferas y en algún sentido quizás criticar una, aunque no la voy a menoscabar porque es bíblica y es absolutamente importante, pero me voy a centrar en una de ellas. Y me refiero a que pudiéramos pensar en dos esferas en cuanto a la comunión, en cuanto al servicio incluso, que tiene que ver primero con una búsqueda en forma pública, un servicio en forma pública, y también una búsqueda o una comunión en forma privada. Y entiendo que ambas son necesarias. Por ejemplo, nosotros ahora, al estar abriendo las escrituras, estamos teniendo comunión con el Señor a través de su palabra y estamos teniendo una comunión en forma pública. Cuando nos juntamos a orar en la semana como iglesia, estamos teniendo una comunión con Dios en oración en forma pública. Cuando nos juntamos y tenemos comunión con nuestros hermanos, estamos haciendo un servicio y una comunión entre nosotros en forma pública. Pero también está la parte que Dios quiere, y es la búsqueda privada, la búsqueda donde no está el hermano mirando, la búsqueda donde no hay nadie a mi lado, no hay nadie alrededor, sino que estoy yo a solas con Dios. Y esa es la que quisiera recalcar, hermanos, en estos minutos que me quedan. Creo que al comparar ambas búsquedas, y vuelvo a decir, aunque para que no se entienda mal en los minutos que voy a mencionar estas características positivas de la búsqueda privada, ambas son necesarias, ambas son bíblicas. No estoy llamando a no congregarse porque eso es absolutamente necesario y es bíblico, como dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero hay una búsqueda que es más difícil en nuestra vida, hermanos, y es la búsqueda de Dios, de la comunión con Dios en forma privada. Es lo que yo percibo, hermanos, es una opinión, si usted quiere entenderlo así, pero es lo que ha sido mi vida, y como lo decía el martes pasado de mis hermanos en Quinta Normal, este ministerio es primeramente para mí, porque ha sido, entiendo, una deficiencia en mi vida cristiana. Gracias a que he tenido padres creyentes y varios de ustedes lo han tenido también, hemos tenido una buena costumbre de asistir casi siempre a reuniones, de tener esa costumbre que tenemos que estar los martes, los jueves o cuando tengamos reuniones, estamos allí, porque tenemos una buena costumbre que hemos heredado de nuestros padres. Pero hay una comunión que es difícil de lograr y que en mi vida, por lo menos, hermano, ha costado muchísimo, y que es esa búsqueda del Señor en forma privada. Y puedo preguntar entonces, ¿cómo está mi búsqueda? Y cada uno puede preguntarse, ¿cómo está mi búsqueda de Dios en forma privada, en forma personal? Esto requiere una mayor convicción, entiendo, porque no hay nadie que me empuje, no hay nadie al lado que me empuje a hacerlo. Que si yo falto a reunión, posiblemente un hermano que tenga un corazón de pastor me va a empezar a llamar, algún amigo en la iglesia me va a decir, hermano Mauricio, ¿por qué no estás asistiendo? ¿Tienes algún problema? Y me va a animar a que yo vaya a reunión. Sin embargo, si yo dejo de tener comunión privada con Dios en mi casa, nadie lo va a notar, aunque sí los resultados se van a notar. Pensaba también que requiere un mayor sacrificio, particularmente en estos tiempos creo que requiere un gran sacrificio, puesto que uno debe apartarse del resto. No estoy pensando en la comunión congregacional, como lo dije, no estoy pensando ni siquiera en la comunión
a lo mejor como matrimonio, como familia, sino que en una comunión personal, privada, de uno con el Señor. Y por lo tanto, eso requiere apartarse de mi hijo, de mi familia, de mi esposa, de mi esposa, de mi esposo, y para ir y tener un encuentro, una búsqueda, un momento a solas con el Señor. Y eso requiere obviamente un sacrificio de tiempo, requiere un sacrificio de dejar lo que estamos haciendo, y siento que esa búsqueda que Dios quiere absolutamente tener con nosotros, es una búsqueda que es más escasa en nuestra vida cristiana. Por lo menos tengo que reconocer con tristeza que en mi vida lo es bastante más escasa que la búsqueda pública. Y creo que hay tres puntos que juegan en contra en esta búsqueda de Dios en forma privada. Podemos pensar primeramente en que tenemos menos tiempo que antes. Usted escucha que cada uno de nosotros siempre dice no tengo tiempo. Yo tengo el privilegio de tomar una clase de los jóvenes y me impresiona y los critico o los exhorto y les digo, ¿cómo es posible que ustedes no tengan tiempo? ¿Cómo es posible que un joven de 18 años no tenga tiempo? O en otras palabras les digo, si ustedes no tienen tiempo, que tienen 18 años y están solteros, ¿qué esperan para alguien que está trabajando, para alguien que está casado, para alguien que tiene niños chicos como nuestro hermano Luis, que tiene que atender a su hijo, etcétera? Evidentemente que a medida que pasa el tiempo tenemos más responsabilidades y por lo tanto menos tiempo tenemos. Posiblemente hace 40 años nuestros padres tenían un poco más de tiempo porque la vida no era tan vertiginosa, no era tan corrida como es ahora. Ahora el mundo está corriendo rápidamente, rápidamente, rápidamente. En mi opinión, es parte del eh, del sistema mundo que opera Satanás, ¿cierto? Y que hace que el ser humano esté corriendo, esté corriendo, esté corriendo, tras el dinero, posiblemente tras el sustento, si lo quiere ver en forma positiva, y la verdad que no me está quedando tiempo para nada, hermanos. Y eso ha minado fuertemente o ha mermado fuertemente ese espacio tan necesario que debe haber en la vida del creyente, donde estemos a solas con el Señor. Es algo que nos juega en contra, no tenemos tiempo. Y si no tenemos tiempo, posiblemente llegamos a nuestras casas y lo único que queremos es servirnos algo, conversar algo con nuestra familia e irnos a la cama a dormir. Y olvidamos ese tiempo personal con el Señor. Podemos también pensar, y creo que también lo comparo hace 40 años atrás, tenemos menos espacio que antes. El que habla creció en una casa relativamente amplia y varios de nosotros seguramente en nuestra infancia tenía casas más amplias de las que hay ahora. La cantidad de población era menor. Por lo tanto, podemos entender de que también tenemos menos espacio. Y eso también merma, hace más difícil que podamos tener una comunión personal con el Señor. Posiblemente, hermanos, en su hogar, a lo mejor usted no tiene un espacio privado donde pueda apartarse en alguna hora del día y pueda tener comunión con el Señor. Si lo tiene, es un privilegiado y obviamente el Señor le invita a ocupar aquel tiempo y aquel espacio si que así lo tiene. Pero algunos hermanos, y conozco algunos hermanos en el lugar donde me congrego, que tienen espacios muy reducidos, que tienen pequeños departamentos donde viven 5 o 6 personas y por lo tanto no tienen mucha posibilidad de buscar ese espacio. Y posiblemente, como lo hacía David, que sí tenía mucho espacio David, posiblemente ese espacio se tenga que lograr de madrugada, se tenga que lograr antes de acostarse, o se tenga que lograr antes de levantarse o levantarse antes para poder tener un espacio de íntima comunión con el Señor. Y para agregarle un tercer ingrediente de dificultad, está el famoso mundo de la entretención. El famoso mundo de la entretención, y lo podríamos figurar, ¿cierto? Ahí se va a ver mejor, la carcasa está muy mala, con este aparato que obviamente también muchas veces, hermanos, tenemos que reconocer que tiene más tiempo en nuestra vida este aparato y la tecnología que el buscar la comunión privada con el Señor. Y por lo tanto también el mundo de la entretención, el mundo de las series, el mundo de los juegos, el mundo de tantas cosas, del deporte para los varones, hace que nosotros también ocupemos mal nuestro tiempo o ocupemos nuestro tiempo en estas cosas, ¿cierto? Y por tanto nos quede poco tiempo para las cosas del Señor. Así que el llamado, y es lo que quisiera meditar en estos minutos, hermanos, es hablar de la comunión íntima que debemos tener como creyentes con nuestro Padre. Es hablar específicamente de la oración, es hablar específicamente no solamente de la oración, sino que del estudio personal, de la meditación más bien personal en la presencia del Señor.
Y lo conversábamos un poco antes de reunión, mi hermano me preguntaba por las conferencias en Quinta Normal, y quisiera señalar que hay un peligro que posiblemente también en nuestra generación podamos estar viviendo. Y tiene que ver, y le llamo el peligro de la hiperactividad. Muchas veces, y no menoscabo, vuelvo a decir, el servicio al Señor, pero muchas veces como creyentes podemos estar requete contra ocupados, voy a decir entre comillas, en las cosas del Señor, con muchas actividades. Como decían hermanos, si uno quiere hoy día, hermano, estar en una reunión Zoom, puede estar en una reunión Zoom lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Y obviamente uno puede entender que eso es provechoso, pero voy a aprovechar las palabras de dos misioneros que hablaron acerca de esto, nuestro hermano Cluye, que me ve en una grabación seguramente me va a llamar y me va a retar, pero él en una de las conferencias que lo invitaron en Peñaflor, hace dos conferencias atrás, él mencionó de que no había absolutamente ninguna reunión Zoom, o en otras palabras, no había muchas conferencias o muchas reuniones que pudieran reemplazar el tener una comunión o una meditación personal y privada con el Señor. Y él colocaba como énfasis el hecho de que el creyente no debía posiblemente estar en tanta reunión Zoom, sino que también dejar tiempo para tener comunión privada con el Señor. Lo dijo y está ahí la grabación de nuestro hermano Chloe, que creo que fue bastante atinada. Y el mismo hermano Denijana también, conversando con él acerca de la última conferencia que tuvieron, me comentaba, lo suelo llamar cada ciertas semanas, y me decía que la última conferencia que realizaron ya la iban a realizar en un puro bloque, porque se daban cuenta de que había demasiadas reuniones en Zoom, de que estábamos siendo bombardeados, vamos a decir, con reuniones Zoom. Y obviamente eso podía estar también minando lo que he mencionado ya, que es el hecho de que el espacio de la comunión personal con el Señor y también del estudio personal con el Señor es algo que no podemos dejar pasar. Para aquellos que a lo mejor tenemos alguna responsabilidad pública con la palabra del Señor, uno puede pensar que tiene el Google, que tiene a lo mejor muchos libros para estudiar y muchas reuniones Zoom donde destacados hermanos en el país están enseñando las escrituras. Pero sin duda alguna, no hay nada que pueda reemplazar que cuando nos preparemos para una reunión, primeramente para aplicarlo a nuestra vida y luego a los hermanos, esa búsqueda de temas y esa búsqueda de pasajes tiene que ser algo íntimo en la presencia del Señor, a solas con Él. Y creo que eso tiene mayor resultado y mayor fruto, primero en el corazón de uno, ¿cierto? Cuando ocupa horas para poder buscar un pasaje, para poder compartir con sus hermanos. Me quedan 15 minutos. Una de las cosas también que quisiera señalar es que en la parte pública, hermanos, y posiblemente pueda haber una preponderancia de esto, en la parte pública o el servicio público tiene algunos riesgos que no lo tiene la parte privada. Podemos caer, y yo puedo hablar de lo que es en mi congregación y no hablar mal de mi congregación, sino que ver lo que lamentablemente a veces pasa en nuestras vidas como creyentes. Podemos tener algunas tendencias que el Señor mostró, ya sea en los fariseos o ya sea en algunos creyentes que hacían algo con otros móviles. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros o en la vida pública pueden haber más peligros de hacer algo, por ejemplo, como una simple costumbre, un ritual sin tener el corazón puesto allí. Ustedes recuerdan las palabras de Dios cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando pensaba en este pasaje, y aunque pueda sonar fuerte, hermanos, los fariseos y todos estos religiosos, aquellos defectos que ellos tuvieron, sin duda que son enseñanza para nosotros, porque nosotros tenemos el corazón pecaminoso igual que ellos. La diferencia es que hemos sido limpiados, hemos sido renacidos, pero nuestra vieja naturaleza está allí y puede en algún momento tender a practicar algunas cosas que practicaron ellos. Cuando pensaba en este pasaje que el Señor recrimina, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, necesariamente entiendo el pasaje como alguien que oraba o alguien que honraba al Señor públicamente, pero que en la privacidad, en su vida diaria, su corazón estaba lejos de Él. Y por lo tanto, evidentemente que debemos honrar al Señor en lo público, pero primeramente uno pensaría que aquellos varones que tenemos ese privilegio,
lo hacemos también en forma privada, y aquella adoración o aquella oración pública sale o brota con aquello de que está en lo privado como base, que frota de nuestro corazón como una alabanza genuina, y no como algo que quizás podamos hacerlo para rellenar, porque a lo mejor había mucho silencio, o porque a lo mejor para que los hermanos no me mencionen de que he dejado de orar por algunas semanas. Tenemos el pasaje de Filipenses cuando el apóstol Pablo tiene que decir tristemente de unos hombres, yo no tengo la seguridad si eran o no creyentes, pero él tiene que decir, algunos predican a Cristo por contienda. Y allí hay otro peligro, que algunos lo hacían en la forma pública, que era de predicar a Cristo por contienda. Y en cuanto a la oración, los fariseos nos dan el tremendo mal ejemplo cuando dicen que ellos amaban el orar en pie en las sinagogas para ser visto de los hombres. Y por tanto también quienes oramos en nuestras congregaciones tenemos que tener mucho cuidado, y yo, hermano, lo examino en mi vida porque no entiendo, sino que tengo la convicción y la seguridad que le dice la Biblia que la vieja naturaleza sigue en nosotros, y por tanto tenemos que siempre examinarnos de que nuestro ministerio público no se ha hecho para ser visto de los hombres, no se ha hecho para ganar más fama o para ganar mayor notoriedad, sino que sea con un móvil de poder entregar la palabra de Dios o de poder orar para poder edificar al pueblo de Dios, que es lo que Dios nos pide, ¿cierto?, a cada uno de nosotros. Quisiera que me acompañaran a leer en Éxodo 33:7, Éxodo capítulo 33, versículo 7, para también ver algunos pasajes de la palabra de Dios referente a este tema. Este pasaje en realidad, hermanos, nos muestra, este pasaje y estos capítulos que están aquí rodeando este versículo, nos dan el tremendo ejemplo de Moisés. Usted recuerda a Moisés que cuando el pueblo en el capítulo 32 hace el becerro de oro, aquel gran pecado que comete este pueblo, Moisés no estaba allí, sino que estaba en el Sinaí, estaba a solas con el Señor, pasó 40 días con el Señor a solas, una comunión personal, privada, estrecha con el Señor, cuando el Señor le da, cierto, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y podemos ver cuáles son las virtudes que afloran en este hombre, en este siervo de Dios Moisés, cuando él baja del Sinaí. Ve al pueblo entregado a la idolatría con este becerro de oro, y vemos primeramente en él una actitud, una actitud contraria, una actitud valiente contra el pecado, una actitud que denota ver lo feo que es el pecado, porque había estado con su Dios, había estado con aquel que es santo, y por lo tanto al bajar del Sinaí, e incluso al ser medio engañado por su hermano Aarón, este hombre quiebra las tablas de la ley en señal de que ellos habían quebrado el pacto, y él tiene que poner en orden, por así decirlo, lo que estaba pasando, e incluso entiendo del pasaje que cuando él dice que debe cada uno santificarse en su hermano, hay muerte allí en el pueblo de Israel, hay tristeza, hay castigo, podemos pensar, por el pecado. Y por lo tanto podemos ver en este hombre una mayor santidad, una mayor convicción de que debe estar lejos del pecado. Y creo que eso es una de las grandes ventajas que el creyente logra estando en comunión con el Señor. La santidad, un mayor aprecio a la santidad y un mayor desprecio al pecado. Pero también en este hombre veo al menos dos cosas más, y seguramente hay más. Una es que también muestra una misericordia notable por sus hermanos. Si bien fue rígido, fue como debía ser contra el pecado de sus compatriotas y de sus familiares, pero también él se le ve en estos versículos orando por sus compatriotas, porque Dios los iba a desechar y iba a hacer de él, iba a seguir con él, pero él les ruega y él intercede por aquellos que son sus compatriotas, y por lo tanto muestra allí un amor por sus hermanos, una misericordia por ellos, e intercede por ellos. Y lo último que veo también es que él anhela de una forma especial la presencia de Dios, como dice aquí en el capítulo 33, la presencia de Dios prometida. Él tiene tal convicción de que no puede hacer nada si es que la presencia de Dios no está, es que puede decir en el versículo 15 del capítulo 33,
Dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y uno lo traspasa a su experiencia, a su vida cristiana, y también puede decir, si es que tú no estás conmigo, Señor, si es que tú no estás en esta obra de la escuela unical, no la hagamos. Si es que a lo mejor tú no estás en esta campaña evangelística, no la hagamos. O si no estás en esta conferencia, no la hagamos. En otras palabras, tener la absoluta seguridad de que cuando hacemos alguna obra para el Señor, no sea nuestro simple esfuerzo que lo haga, nuestro simple deseo humano, aun cuando sea algo lícito y algo bueno. Sin embargo, es Dios el que tiene que dar la aprobación, es Dios el que tiene que estar con nosotros. Y sabemos que cuando oramos y pedimos y buscamos que Él muestre su voluntad en alguna de las cosas en que sean la obra de Dios, ciertamente vamos a tener prosperidad, vamos a tener prosperidad. Pero en el versículo 7, lo que quería leer del capítulo 33 es lo siguiente. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y este versículo, hermanos, me enseña de que hay un esfuerzo, de que hay una necesidad del israelita de tener comunión con Dios, no en el campamento, no donde estaban su familia o más bien su quehacer, donde estaba lo que le rodea y lo que le podía desconcentrar, sino que dice que Moisés colocó el tabernáculo fuera del campamento. Y aquel que quería buscar a Jehová, como dice al finalizar el versículo, tenía que salir al tabernáculo, tenía que salir fuera del campamento. Y es allí donde tenía que buscar a Jehová. Y por lo tanto me hace entender que uno tiene que salir de sus quehaceres, tiene que salir de lo que está haciendo y en forma específica concentrarse y buscar a Dios en una forma personal, como lo he estado mencionando en esta reunión, en una forma íntima, en una forma donde no haya bulla, donde no haya distracción, porque ciertamente debemos estar con nuestra mente y nuestro corazón ocupado en tener una comunión con el Señor. Los minutos van pasando rápido, hermano, y quisiera mencionar algunas cosas que tengo en la mente. Creo que no somos más creyentes si es que a lo mejor ministramos más veces la palabra de Dios. No somos más creyentes si a lo mejor oramos más en público. Creo que somos mejores creyentes o seremos mejores creyentes si tenemos una comunión más estrecha con el Señor. Yo no sé si usted ha escuchado, pero en los libros de la oración, en los libros de estos grandes hombres de Dios como Mackintosh, Spurgeon y otros, se menciona de ellos, Jorge Miller, se menciona como una cualidad primordial en ellos, no una gran capacidad de hablar, sino que particularmente se menciona de ellos como una característica en su vida cristiana, la comunión que tenían con el Señor, la cantidad de tiempo a solas que pasaban con el Señor. Y eso es lo que a mí me falta, eso es lo que yo necesito para poder crecer en mi vida cristiana. Y posiblemente también sea el caso de alguien que pueda estar en esta noche escuchando también la palabra de Dios. Quisiera que me acompañaran y con este versículo posiblemente voy a terminar en Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos capítulo 3, versículo 14. Y por último también después voy a leer un versículo en Juan. De todo lo que me queda en mi apunte voy a seleccionar estos dos pasajes. Marcos capítulo 3, versículo 14, creo que es un pasaje que no puedo dejar de mencionar. Es el Señor escogiendo a los 12 y dice la palabra de Dios, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y en este sencillo versículo, hermanos, y seguramente usted ya lo ha escuchado, esta enseñanza, en este versículo sencillo, el Señor nos da a entender primero su deseo, que es lo que ya señalé en la primera parte. El deseo del Señor Jesucristo es que estemos con Él, es que estemos con Él. Él estableció a los 12 no solamente para enviarlos a predicar, sino que dice primeramente que establece a 12 para que estuviesen con Él. Eso fue su experiencia en su vida aquí en la tierra, en su ministerio aquí en la tierra, con los 12, pero particularmente con 3 que tuvieron
una mayor comunión con Él, ¿cierto? Pedro, Juan y Jacobo. Y particularmente, a lo mejor de los tres podemos pensar en Juan, que es aquel que se recostaba en el pecho del Señor, que es aquel que tenía una mayor cercanía con el Señor. A estos tres el Señor llama en Getsemaní. A estos tres el Señor, entiendo también en la transfiguración, en la historia cuando sana a esta niña que había muerto, también son aquellos tres hombres que tienen una cercanía mayor con el Señor. Y podemos pensar en que el Señor, su deseo fue tener comunión con su criatura, y particularmente, y ahí nos incluimos nosotros, tener comunión con los suyos, contigo, conmigo, hermano, con nosotros. Es por eso que Él ora en Getsemaní, ora que aquí Padre dice aquello que donde yo estoy quiero que también estén conmigo para que vean mi gloria. O en el capítulo 14 de Juan cuando dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso se va a cumplir, o se cumplió primeramente con la venida del Espíritu Santo, el otro Consolador, pero también se va a cumplir en el arrebatamiento, cuando en el pasaje de 1 Tesalonicenses 4 dice que el Señor nos va a arrebatar, y luego dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, podemos entender de que el deseo del Señor es que nosotros estemos con Él, es que estemos con Él. Y podemos decir también en este pasaje de que el servicio es después de la comunión. O en otras palabras, ¿cierto? Es primero la comunión, es que la comunión precede al servicio. La comunión es requisito para luego poder servir al Señor. Nuestra comunión debe ser primero con el Señor, debe ser efectiva en santidad, y luego, por cierto, nuestro servicio va a tener un mayor fruto. Y por último, hermanos, y con este pasaje sí que termino, no me gusta pasarme de la hora, de usar de la hora de los hermanos, y por lo tanto buscaremos en Juan capítulo 1, versículo 38 y 39. Juan capítulo 1, versículo 38 y 39. Dice, esto es la historia de los primeros discípulos, particularmente de Andrés y otro de ellos, que eran discípulos de Juan el Bautista, y dice en el versículo 37, lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, y esta es la pregunta que debe calar en nuestro corazón. El Señor dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. El Señor le pregunta a los suyos, y me pregunta a mí, estimado hermano, y también te pregunta a ti. El Señor es como que se da vuelta, dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y uno puede pensar, ¿qué estoy buscando yo? ¿Qué está buscando cada uno de nosotros? ¿Qué estaba buscando Andrés y el otro discípulo? Ellos le dicen, Rabí, ¿dónde moras? Lo que estaban buscando ellos no era servicio, lo que estaban buscando ellos era estar con el Señor, era conocer al Señor, era ver dónde moraba el Señor, era tener esos momentos de intimidad con el Señor, como lo tuvieron los discípulos en tantas ocasiones, cuando luego de el ajetreado día que tenían, donde sanaban enfermos, donde predicaban el Evangelio, llegaban esos momentos de intimidad del Señor con los suyos, donde cenaban juntos, donde el Señor les enseñaba, donde el Señor muchas veces les reprochaban lo que hacían durante el día, los discípulos les corregían, etc. Eran esos momentos especiales de comunión que el Señor quería tener con los suyos. Y estos hombres, a la pregunta incisiva y a la pregunta directa del Señor, para ellos y para cada uno de nosotros, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? O en otras palabras, Rabí, maestro, Señor, queremos tener comunión contigo. Hermanos, que sea esa la experiencia primeramente del que habla, que podamos crecer no solamente en servicio, sino que primeramente podamos crecer en nuestra comunión con el Señor, para que luego nuestra vida pública pueda reflejar aquello que hemos hecho primeramente en lo privado. Que el Señor bendiga su palabra.